Los últimos comentarios de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dicen que no haremos ningún acuerdo nuclear con Irán que no incluya limitar el alcance de sus misiles balísticos para que no puedan seguir amenazando a Israel. No sé cómo podemos considerar estas políticas de Marco Rubio, porque hablaba de la misma manera cuando se trataba del conflicto en Ucrania. Siempre era el ruido de fondo. Ya sabes, las negociaciones intentan avanzar, intent kubsigu entre Irán y Estados Unidos. Pero cuando escuchas al secretario de Estado, hablar a Sechis que está bloqueando todo antes que empiece. Sí, Irán existe hoy. La República Islámica sobrevive hoy gracias a su programa de misiles balísticos y concretamente porque ese programa puede alcanzar a Israel. Así que lo que Marco Rubio está diciendo es, suicídate. Ya sabes, nuestras condiciones son, te suicidas, porque sabemos al 100% que si Irán cumpliera y limitara el alcance de sus misiles para que no pudieran atacar a Israel, Israel destruiría a Irán sin temor a represalias. Así que no tiene sentido, es una estupidez. Ya sabes, no estoy en posición de aconsejar al gobierno iraní sobre nada, ni lo haría. No soy un agente de Irán. Pero, ya sabes, cuando miras lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, alguien debería recordarle a Marco Rubio que su jefe quiso bombardear Irán, reuniendo la mayor armada del mundo, lo grande, realmente grande, y luego no lo hizo. ¿Por qué, Marco? Eres el asesor de seguridad nacional, así que puedes involucrarte en la política interna, Marco Rubio. No eres solo el secretario de Estado. ¿Y sabes por qué? Porque Estados Unidos no puede asestar el golpe definitivo contra Irán. E Irán podría quizás asestar un golpe definitivo contra Israel y causar un daño significativo a Estados Unidos. Así que es Estados Unidos quien busca estas negociaciones. Irán no está arrastrándose hacia América. Ahora bien, creo que los iraníes son lo bastante inteligentes como para saber que, ya sabes, hay que dejar la ventana abierta. Pero Rubio acaba de cerrar la ventana, acaba de cerrar la puerta. Aquí no hay espacio. Marco Rubio no toma las decisiones en Washington. Esta es una secuencia de acontecimientos impulsada políticamente, provocada no por lo que ocurre en la región, sino por lo que ocurre en casa. Verás, este presidente corre el riesgo de terminar su mandato antes de tiempo. Hay elecciones de mitad de mandato en noviembre, y hay muchas probabilidades de que eso ocurra debido a la estupidez de sus políticas sobre los inmigrantes ilegales. Fue elegido en gran parte por esta política. Y la gente no está en contra de deportar a los inmigrantes ilegales, especialmente a aquellos con antecedentes penales. Eso es algo positivo. Pero invadir ciudades estadounidenses con fines distintos a la deportación, utilizar el Departamento de Seguridad Nacional como un ejército de ocupación para intimidar a las ciudades de tendencia demócrata, violar los derechos constitucionales de los estadounidenses por culpa de cuotas creadas para aumentar artificialmente las cifras de deportaciones. Eso está generando una reacción. Y Estados Unidos simplemente no lo va a tolerar. Y así, Trump ha sido advertido. Vas a perder las elecciones de mitad de mandato. Vas a perder la Cámara de Representantes. Y cuando pierdas la Cámara, te van a someter a un juicio político todos los días de la semana durante el resto de tu presidencia. Ese será el fin de tu presidencia. Ahora, imagina que tomas ese sentimiento con el que está luchando por superar en este momento para suavizar sus políticas, para darles otro rostro o un giro diferente. Combina eso con el hombre que dijo, no soy un presidente de guerra, soy un presidente de paz. Quiero desenredar a Estados Unidos de, ya sabes, la trampa de Oriente Medio, donde quedamos atrapados en conflictos que duran generaciones, que cuestan billones de dólares y no logran nada más que estadounidenses muertos. Se está preparando para involucrarnos precisamente en eso, porque no habrá un golpe decisivo contra Irán. Podemos hacerle daño a Irán. Por supuesto que podemos,
pero Irán también puede hacernos daño a nosotros. Y un umbral de dolor que algunos en Irán han establecido es de 500 estadounidenses muertos. Básicamente dicen que, si esto ocurre, necesitamos matar a 500 estadounidenses, y ese será un umbral de dolor que Donald Trump y Estados Unidos no tolerarán. Pues bien, como alguien que solía llevar el uniforme de los Marines de los Estados Unidos y valora a esos hombres y mujeres que nos sirven, no quiero ver 500 estadounidenses muertos, especialmente en una guerra de elección. Irán no nos está atacando. Irán no nos está amenazando. Esta es una guerra de elección. Esta es una guerra de política, jugando a juegos estúpidos. Esta es una guerra diseñada para apaciguar a Israel. Pero quiero recordar a todos que fue Israel, al final de la guerra de 12 días, quien levantó el teléfono y llamó a Donald Trump, suplicándole que pusiera fin a la guerra, porque los misiles iraníes no podían ser derribados y empezaban a alcanzar objetivos que resultaban realmente dolorosos para Israel. Nada ha cambiado en esa ecuación. Nada. Así que Marco Rubio puede decir lo que quiera. Es irrelevante. Este presidente no va a bombardear Irán, porque eso sería el fin de su presidencia. Así que Irán debería seguir adelante. Mira, creo que Irán debería tener cierta flexibilidad en el programa nuclear. Esa es mi opinión personal. No estoy diciendo que lo abandonen, solo digo que sean realistas. Ya sabes, si consigues que Estados Unidos acepte un programa nuclear, y olvídate de Marco Rubio, un programa nuclear significa un programa nuclear, no misiles balísticos. Quiero decir, la forma de tratar el tema de los misiles es sencilla. Si yo fuera iraní, diría, sí, ¿quieres hablar de eso? Claro, entonces hablemos de las capacidades de todos. Cuando eliminéis la capacidad de Israel para atacar a Irán, nosotros podremos eliminar nuestra capacidad para atacar a Israel. Es así de simple. Y hasta que eso ocurra, no queremos hablar del tema, porque la última vez que lo comprobé, no fuimos nosotros quienes iniciamos el conflicto con Israel. Israel inició el conflicto con nosotros, y todo lo que hicimos fue de carácter defensivo. Pero los iraníes no quieren cerrar la puerta a Estados Unidos, porque eso generaría un problema político. Habría un problema político, que es que el presidente no podría explicar al pueblo estadounidense por qué estaría bombardeando Irán. Toda la ficción de «estáis masacrando a 60,000 iraníes en las calles» ha quedado al descubierto como una invención y no resistirá ningún escrutinio. Irán no nos amenaza, no nos ataca, nada de eso. Pero si Irán dice «nos negamos a hablar de cuestiones nucleares en absoluto», entonces cierra la puerta. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que fabricamos un caso sobre armas de destrucción masiva? Ya sabes, cuando fuimos a la guerra contra Irak. Entonces le das al presidente una justificación que en teoría podría unir al pueblo estadounidense en torno a él. No creo que lo haga, pero cambia la ecuación política a nivel interno. Todo esto tiene que ver con la política interior, con la política estadounidense. Se trata de las elecciones de mitad de mandato y de cómo Donald Trump se posiciona para tener éxito en ellas y así asegurar la supervivencia de su presidencia. Una guerra con Irán, una guerra de agresión no provocada, una guerra de elección, sería desastrosa para este presidente, porque no ganará. Ya sabes, es un matón. Él espera intimidar a la gente para que, ya sabes, capitule, ya sea aceptando un acuerdo o dándole a Estados Unidos lo que quiere. Cuando la gente se planta y dice que está lista para luchar, especialmente una nación como Irán que ha demostrado tener capacidades, Trump no quiere esa pelea porque no quiere pagar el precio. No puede pagar el precio. Es un cobarde moral y creo también físico. Esto tiene que ver con la política interna estadounidense. Y mientras cada acción que tome Irán tenga eso en cuenta, creo que estarán bien. Tienen que dirigirse a la multitud estadounidense. Tienen que convencer a esa multitud de que Irán no es un objetivo que merezca la muerte de ningún estadounidense.
¿Crees que si Donald Trump, supongamos, decide hablar y las negociaciones de algún modo avanzan, Israel, tal como dijeron ayer y anteayer, atacaría a Irán unilateralmente? No importaría si Estados Unidos participara o no en el ataque a Irán. ¿Por qué lo harían? Una vez más, fue Israel quien le dijo a Donald Trump, no bombardees Irán a menos que puedas asestar el golpe de gracia. Israel no puede asestar el golpe de gracia. Hicieron un ataque sorpresa en junio y no lo lograron, y pagaron el precio. Así que esto es solo una postura por parte de Israel. Israel no va a atacar unilateralmente a Irán, porque Israel vería a Tel Aviv patas arriba. Quiero decir, creo que los iraníes se han estado preparando precisamente para esta eventualidad. Nada los va a tomar por sorpresa. La última vez que dejaron que todo su país se fuera a dormir pensando que estaban en paz fue la noche en que Israel los atacó y aniquiló a su liderazgo militar. Eso no va a volver a suceder. Y las capacidades de Irán están mejorando. Así que esto no es más que fanfarronería por parte de Israel. De nuevo, si yo fuera Irán, simplemente lo ignoraría o emitiría un comunicado diciendo, si Israel ataca, destruimos Israel. Fin de la historia. Esta vez no habrá, ya sabes, indulgencias. Nuestros primeros objetivos serán todas vuestras infraestructuras críticas. Las luces se apagarán y no volverán a encenderse. Y atacaremos objetivos en Israel con una aceptación de daños colaterales al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se acabaron los días de evitar deliberadamente víctimas civiles. Esta es una lucha existencial contra Israel. Matasteis a 900 iraníes en vuestro ataque de bombardeo durante la guerra de 12 días. 900 civiles iraníes fueron asesinados por los israelíes. Así que ahora, para los israelíes, se acabaron los miramientos. No vais a entrar con suavidad. Estás entrando con un martillo, y ese martillo pondrá a Tel Aviv patas arriba. Tel Aviv se parecerá a Gaza cuando termines. Solo haz saber a los israelíes lo que está en juego aquí, y se callarán. Bueno, no se callarán, los israelíes nunca se callan, pero se echarán atrás. Fue Israel quien suplicó el alto el fuego en junio. Israel suplicó, e Israel le dijo a Trump, no ataques a menos que puedas eliminarlos. Entonces, ¿qué está diciendo Israel ahora? ¿Quieren reiniciar una guerra que perdieron? De repente tienen capacidades de defensa contra misiles balísticos que puedan resolver el problema de los misiles iraníes. No las tienen. Es solo una maniobra política por parte de Israel, porque Netanyahu está en un aprieto político en casa y no puede permitirse parecer débil ante la negativa de Irán a ceder ante las exigencias estadounidenses. ¿Sabes lo que está ocurriendo aquí en Irán? Verás, los servicios de inteligencia y el ejército no son nada optimistas respecto a las negociaciones con Estados Unidos. El gobierno intenta decir que quizá hablemos, que tenemos que hablar con Estados Unidos, pero ellos dicen, podéis hacer lo que queráis, pero estamos preparados para cualquier cosa. En el peor de los casos, si Israel quiere atacarnos, estamos preparados para responder de inmediato. Y sabes, Scott, ayer unos drones iraníes fueron derribados por un portaaviones estadounidense porque dijeron que se estaban acercando demasiado, moviéndose directamente hacia el portaaviones. De alguna manera, cuando conoces la dinámica de este tipo de interacciones, cuando todo es tan confuso y está en una especie de caos, cualquier error puede provocar una nueva guerra, una nueva escalada. Por eso no estoy contento con esta situación. Personalmente, no estoy contento. No quiero ningún tipo de guerra entre Estados Unidos e Irán. Por eso creo que puedo entender de qué hablan los militares y los servicios de inteligencia. Y por otro lado, entiendo perfectamente la posición del gobierno cuando se trata de negociar con Estados Unidos. Pero ¿por qué tienes que elegir una cosa u otra? ¿Por qué no puedes hacer ambas? Quiero decir,
Lo que el gobierno está diciendo es que Estados Unidos ahora mismo políticamente no puede atacarnos porque las consecuencias políticas de un ataque así serían desastrosas para el presidente. Lo que no queremos hacer, sin embargo, es darle una excusa política para atacarnos. Y la manera de evitarlo es entablando negociaciones. Pero al mismo tiempo, ya sabes, si me engañas una vez, la culpa es mía. Si me engañas 2 veces, bueno, no me vas a engañar otra vez. No puedes simplemente dormirte. Tu ejército tiene que estar en alerta máxima, y tus servicios de inteligencia deben estar atentos a cualquier señal de ataque, sin dejarse adormecer por una falsa sensación de seguridad. Eso fue lo que le pasó a Irán la última vez. Con todo el respeto al gobierno iraní, ustedes creyeron en Estados Unidos. Se dejaron adormecer por una falsa sensación de seguridad. Pensaron que estaban en una vía de negociación y en realidad fue una trampa todo el tiempo. Así que ahora creo que los servicios de inteligencia deben asumir siempre que es una trampa. Es una trampa. Les están tendiendo una trampa. Y su ejército debe estar preparado para responder con un golpe fulminante en el momento en que llegue un ataque. Nada de ataques graduales. Nada de eso. Eso es jugar al juego del otro bando. Cuando el otro bando se pone los guantes y lanza el golpe, hay que noquearlo. Así es como deben comportarse. Pero hay que entender que Irán no va a ganar un conflicto con Estados Unidos. No vais a ganar. Estados Unidos no va a ganar. Vais a hacer daño a América. Pero Estados Unidos puede infligir niveles de daño que Irán no quiere experimentar. Irán vio lo que ocurre con las municiones guiadas de precisión. Creo que una de las razones por las que aceptó poner fin al conflicto en 2020 fue porque Irán estaba herido, realmente herido. Ningún liderazgo quiere someter a su pueblo a ese tipo de sufrimiento. Así que, aunque estéis preparados para la guerra, un liderazgo responsable también tiene que buscar una vía de escape. Y creo que eso es lo que ofrecen las negociaciones. De nuevo, negociar no significa rendirse. Que Marco Rubio diga algo no significa que vaya a ser así. De nuevo, desde mi punto de vista, los iraníes tienen bastante margen aquí como para decirle a Rubio que se calle y se aguante. Porque ya sabes, si Rubio no quiere la paz, entonces deberías habernos bombardeado ayer. Pero no nos bombardeaste ayer. Y hay una razón por la que no lo hiciste, porque no puedes bombardearnos y ganar. Y no estás dispuesto a pagar el precio. Si yo fuera iraní, sería así de directo. Marco Rubio, no estás dispuesto a pagar el precio de una guerra. Así que deja de hablar el lenguaje de la guerra y empieza a hablar el lenguaje de la paz. Queremos la paz. Queremos encontrar una forma de alcanzarla. Pero sabemos, y tú también lo sabes, que si renunciáramos a nuestros misiles balísticos, nos bombardearíais al día siguiente. Así son las cosas, Marco. Lo sabemos. Lo sabes. Eres un mentiroso. Israel es un mentiroso. No confiamos en vosotros, pero no queremos una guerra. Así que negociaremos. ¿Quieres hablar del programa nuclear? Hablemos del programa nuclear. Pero misiles balísticos, no. Eso es lo que nos mantiene con vida. ¿Por qué el Abraham Lincoln derribó un dron? Hazte esa pregunta, porque tienen miedo. Están muertos de miedo. Están ahí fuera, a 800 kilómetros de la costa de Irán, moviéndose, intentando mantenerse en silencio, sin dejar que los iraníes sepan dónde están. Porque si alguna vez lanzan algo, lo que temen es que Irán dispare una salva de misiles hipersónicos con cabezas maniobrables y capacidad de guiado de precisión que podrían hundir al Abraham Lincoln. Así que intentan permanecer ocultos. No derribaron ese dron porque Estados Unidos esté siendo agresivo. Derribaron ese dron porque estaban en pánico, porque se acercó demasiado. Ese dron estaba a punto de descubrir dónde estaba el Abraham Lincoln. No quieren que los iraníes sepan dónde está el Abraham Lincoln porque tienen miedo. Miedo porque saben lo que pasará. El grupo de combate de portaaviones es un sistema de armas heredado que ya no tiene viabilidad operativa frente a un adversario moderno. Es el mismo miedo que tienen con los chinos. Si alguna vez terminamos en una guerra abierta con China por Taiwán,
Puedo garantizar que los portaaviones estarán muy, muy lejos, porque no pueden acercarse. Los hundirían. Si alguna vez hay una guerra abierta con Rusia, los portaaviones estarán muy, muy lejos, porque si se acercan demasiado, los hundirán. No son capaces de sobrevivir en el entorno moderno frente a un enemigo equipado con armas de negación de área. Y eso es, por supuesto, lo que tiene Irán. Creo que ya sabes, Irán no quiere restregárselo en la cara a Estados Unidos. Como dije, hay que tener mucho cuidado de no crear las condiciones políticas dentro de Estados Unidos que permitan al presidente justificar un ataque militar contra Irán. Un Irán demasiado agresivo. Recuerda, no esperes que el pueblo estadounidense de repente se vea invadido por el sentido común, que despierte y diga, bueno, tenemos que ser responsables desde el punto de vista geopolítico. Tenemos que hablar de paridad, de beneficio mutuo, de esferas de influencia mutuas y de cómo interactuamos. El público estadounidense se centra totalmente en Estados Unidos primero. Somos los más grandes y los más duros del mundo. Y nos lo restregáis en la cara, ya sabes. Y lo siguiente que pasa es que hay una pelea. No creo que Irán quiera pelear, así que las negociaciones son una buena forma de evitarlo. Pero Irán tiene un montón de poder de negociación. Ante todo, Donald Trump no puede bombardear Irán sin perder las elecciones de mitad de mandato. Eso es lo que dictan las condiciones actuales. Si bombardea Irán, pierde las elecciones de mitad de mandato y podría perder el Senado, lo que significa que podría ser condenado y entonces iría a la cárcel. Así están las cosas. Siento decirlo, Irán, pero tu futuro depende de la viabilidad política de un presidente fracasado. Pero así es como se rompen las galletas. Es el mundo en el que vivimos. Irán debería entender esto y ajustar sus políticas en consecuencia. ¿Cómo ves la manera en que Netanyahu intenta convencer o de algún modo presionar a Donald Trump? No lo está haciendo. Escucha lo que estoy diciendo. Israel no atacará a Irán porque Israel no puede atacar a Irán. Estados Unidos no atacará a Irán porque Estados Unidos no puede atacar a Irán. Cuando digo no puede, quiero decir que no puede sobrevivir a las consecuencias de atacar a Irán. Entonces, ¿qué presión está ejerciendo Netanyahu sobre el presidente estadounidense? Ninguna. Está adoptando una postura para su público político interno. Dijo, Irán debe desaparecer. Irán debe desaparecer. Pero si Irán debe desaparecer, ¿por qué detuviste la guerra de 12 días? Porque no puedes hacer que Irán desaparezca. Si Irán debe desaparecer, ¿por qué detuviste a Trump antes, cuando había manifestaciones en las calles? Porque sabías que no sería un golpe definitivo y que serías borrado de la faz de la tierra. Netanyahu no está presionando a Trump para que ataque a Irán. Está presionando a Trump para que no ataque a Irán. Y ese es un problema político para Netanyahu. Así que tiene que adoptar una postura pública para hacer que la gente piense que es un tipo duro, un tipo malo, que cualquier ataque que no haya ocurrido contra Irán es porque los estadounidenses no quieren hacerlo. No va a decirle a la gente la verdad, que está muerto de miedo por las consecuencias de golpear a Irán y no eliminar a su liderazgo. Desde la perspectiva israelí, si no puedes derribar a Irán en 3 a 5 días, y derribar significa que el régimen ha caído, entonces no lo hagas. No ataques al rey, a menos que puedas matar al rey. Y ahora mismo, ni Israel ni Estados Unidos pueden matar al rey. Así que Netanyahu no está presionando a Trump para que haga otra cosa que no sea no bombardear Irán, porque no podría sobrevivir a eso por los misiles. Por eso Rubio quiere que los misiles desaparezcan. Quiero decir, los misiles son lo que salvó a Irán. The missiles are what saved Iran.